Soy Arantxa Castilla-La Mancha, tengo 23 años y soy de Extremadura. Necesitábamos algo que rimara, necesitábamos yo y mis 3 personalidades, y he de decir que era muy difícil encontrar algo que rimara con Extremadura y daba mucho pie a juegos que no vamos a entrar en ellos, pero es que nada te llena tanto la boca como Arantxa Castilla-La Mancha. Mi personalidad drag. No tengo. Sí. Es yo en 100.000, es color, es risa y sobre todo es estupidez. La estupidez en esta vida es muy necesaria. Nos tomamos las cosas demasiado en serio y para eso está aquí Arantxa Castilla-La Mancha, para recordarte que realmente se necesita ser estúpida y absurda para de vez en cuando echarte unas risas. Mi risa es muy tímida. La verdad, tengo una risa muy silenciosa. ¡Es mentira! Mi estilo definitivamente se resume por la inspiración obvia de Hannah Montana, la moda de los 2000 y también con un toquecito retro de los años 60, años 70. ¿Cómo tengo el pelo? ¿Cómo tengo todo? Cago en las uñas postizas. ¿Está bien todo? Mi sello de identidad en cuanto al maquillaje es el eyeliner negro, mucho colorete y una buena sonrisa. ¡Qué estupidez acabo de decir! El fuerte de Arantxa Castilla-La Mancha es la comedia, es hacer reír a la gente y, sobre todo, ser tonta. Arantxa Castilla-La Mancha, al fin y al cabo, se resume en doble H. Hermosa y estúpida. Perdón por toda la gente que he ofendido con esta entrevista. Empiezo. Soy Carmen Farala y tengo 31 años. Mi apellido Farala, me lo preguntan mucho, viene de un perfume de los años 80 que en su anuncio decía: tenemos chica nueva en la oficina, se llama Farala y es divina. Suena perfecto. Carmen Farala. Carmen Farala. Mi estilo lo definiría como un estilo ultra femenino. Qué ordinaria. Una de las cosas que menos me gusta de una drag es la ordinariedad. Me gustan las drags que son ordinarias de... ¡Ay, mi coño! Que hacen bromas fáciles con penes y vaginas. Muerte a las ordinarias. Sí que es cierto que no tengo muchas amigas, de hecho diría que no tengo ninguna, pero vengo dispuesta a conocer y quién sabe, igual me llevo una mejor amiga, o 2, o 3, o 9. Vamos a empactar bien. Las guapas siempre acaban haciendo piña. Buah, sí. Creo que soy una persona bastante humilde y creo que trabajo para mejorar en eso y la paz en el mundo. Espérate, que me he liado. Empiezo. Soy Carmen Farala, tengo 31 años, no, qué broma. Vale, ¿cómo era la pregunta, por favor? Soy Dovima Nurmi, vengo de Barcelona y tengo 24 años. Si tuviese que definir a Dovima en una sola palabra sería bicha. Tengo un cierto punto de reina mala. Oscura, zorra, elegante, meticulosa y un poco hija de puta. Inspirado en las villanas de Disney. Cruella de Vil, la mala de Blancanieves, todas son fabulosas. Cuando tenía 17 años era fan de todas las drags, travestis, mamarrachas que había en España y empecé mi drag por ellas. En mi día a día soy estilista y todo lo que no puedo hacer lo utilizo siempre para Dovima.
ya que yo no me quejo de las cosas imposibles de poner. Mi punto fuerte es la estética, simplemente porque es fabulosa. Y mis débiles... Joder, espera. Sin comentarios. ¿Qué significa para ti estar en Drag Race? Esa pregunta para mí no encaja mucho. Next. No he venido aquí a ganar. He venido aquí a joder al resto con mi presencia. Dobima es una caja de sorpresas. La gente no se espera lo que va a ver. Qué asco. La gente cuando me conozca dirá qué asco de tía. No los culpo. Hola, estoy aquí. Soy Drag Vulcano, tengo 30 años y vengo desde las afortunadas Islas Canarias. Pues Drag Vulcano viene del origen volcánico y es así como surgieron las Islas Canarias. Volcán, vulcano. Más claro, agua. Pues mi recorrido como drag empieza desde los 7 años cuando me encabezo de que esto es lo que quiero ser y lo que quería ser de mayor. Y desde los 18 años, que pude tener la oportunidad de poderme presentar a diferentes concursos de drag, pues he ido avanzando y ando a ser la drag vulcano de mis sueños. La verdad es que como drag nunca he tenido ningún referente. Yo soy única, singular y exclusiva. Inigualable. Por supuesto que soy conocida en el mundo drag. Soy una de las drag más conocidas en Canarias y las apuestas estaban bastante a favor mío de que fuera la primera drag de Canarias en entrar a este programa. No se equivocaron. Vengo a por la corona del Drag Race. A mí se me da bien todo. Yo confecciono, actúo, canto. Soy un drag que arrasa en la pasarela. Me gusta ganar y me gusta ser el mejor. Y se me partió una uña. Joder. Rivales para mí, ninguna. Me encanta siempre ir vestido con bastante lujo, pedrería, estos amplios tocados. Pero siempre he dicho que si el maquillaje está bien hecho, poco más le falta más que una amplia sonrisa. El Drag Queen de Canarias es el mejor drag de España. Soy Ugacio Crujiente, tengo 25 años y vengo de Valencia. Ugacio es sinónimo de arte, de cosas que no entiendes. Me gusta generar ese momento de impacto, de sorpresa, aparecer y que digan ¿por qué? Pero qué guay. Soy simplemente arte, pum. Me defino como un drag que no tiene límites ni busca una belleza específica, ni masculina ni femenina. Yo voy a echar un cuadro. Me marco la cara, me pongo lo que encuentre para parecer un mueble y ir a echar un cuadro, pero literal. Tengo un drag muy performático, soy muy teatral, me gusta mucho contar también y reivindicar alguna historia. Oli. Yo me veo en un cabaret, me veo en un museo, ya sea posando o explicando algo, haciendo alguna guía turística o algo. Ahora voy de lista y no me sé el título de ningún cuadro. Lo que me diferencia del resto es todo el concepto que forma Ugacio Crujiente cada vez que aparece. Siempre hay una idea potente, muy trabajada, muy desarrollada, no me quedo nunca en la superficie. Mi fuerte para mí es lo visual. Entonces, a mí que me manden un reto de costura o cualquier cosa que implique un poco de comedia, pues a lo mejor me puede salir o no. Yo vengo a Drag Race a demostrar que el drag es un arte y que lo podemos petar siendo feas, no pasa nada. Ugacio Crujiente en Drag Race está presente.
Soy Inti, tengo 20 años recién cumplidos y vengo de Bolivia. Inti significa Dios del Sol en quechua. Inti es una manera de conectar con mis raíces. Estoy muy orgullosa de ser boliviana. Inti es incontrolable, creativa y un poquito shady. Ups. Mi estilo de drag es indigeno-futurista. Indigeno-futurista básicamente es cómo se vestiría la gente indígena si siguiésemos vivas. Color rojo, mucho colorete. Lo más vanguardista posible, sin que quede pedante. Gracias al drag pude descubrir mi identidad de género. Soy trans, no binaria y muy orgullosa también. Mis referentes son Grace Jones, David Bowie, Chiqui Bombón, La Pantera, Bad Bunny, Madonna... Uy, Madonna, no. Ups. Mi punto fuerte son todos. Sé cocinar, sé cantar, sé fregar los platos, sé bailar, sé actuar, sé maquillarte, maquillarme, maquillarle, sé peinarte pelucas, sé coser, bla, 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 bla. Hago de todo. Detrás de esta imagen hay muchísimo. Hay dolor, hay alegría, hay asco. Hay muchos sentimientos que me gustaría poder mostraros. Tengo que ser la primera superestrella drag española porque creo que no hay mejor candidata para coger el relevo del mayor imperio de drag queens de la historia. Viendo a Inti puedes transportarte a un mundo que ni te imaginabas. Un viaje psicodélico, pero un mal viaje. Soy Killer Queen, tengo 32 añitos y vengo de Madrid, del barrio de Moratalaz. Killer Queen asesina en el escenario. Es fuego, pero cuando se baja, mata con amor. Detrás de estas 80 toneladas de maquillaje hay un médico. Yo en mi día a día soy médico, trabajo en urgencias y me encanta. Detrás de la suave killer se esconde una drag queen que te rompe el escenario, que si se tiene que abrir de patas se abre, todo porque la gente disfrute de ese momento viendo a Killer. Mi drag es muy sencillo, como podéis ver, no me gusta llevar más es más para nada. No me gusta el barroquismo para nada, ni la fantasía para nada. Soy una piñata andante. Tengo complejo de urraca, entonces yo veo algo brillante y digo, ¡ah, que me lo llevo! Siempre más es más. Creo que mi punto más fuerte es el lip sync. Soy un poco lip sync assassin. Yo era una persona muy conservadora, pero bueno, el drag consiguió que cambiase como persona. Creo que la seña más importante de Killer es que siempre en sus shows tiene que haber un poquito de reivindicación. Me verás apoyar a las personas trans siempre. Y si tengo que estar en medio de la Puerta del Sol reivindicándome, ahí estará Killer Queen. Soy Puppy Poison, vengo de Vallecas, Madrid y tengo 38 años, súper joven. Puppy Poison significa placer, penetración y pasión. Puppy Poison. Mi personalidad drag es muy completa porque tengo personalidad múltiple. Cállate un poco. Puppy Poison nació en el parque de atracciones. Era la niña del exorcista. Tómame, ven. Mira lo que hace la fuerza de tu hija. Un día en el parque de atracciones apareció una famosa drag queen. Y yo le dije, ¿tú eres no sé quién? Y me dijo, sí, soy yo sé quién. ¿Tú quién eres? Dije, yo la niña del exorcista. Vente a Chueca. Fui a Chueca y empecé a trabajar. Mi recorrido como drag
ha sido muy intenso. Yo creo que 13 años o 14. Un día saqué una canción muy famosa. Putón, 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 verbenero, putón. Putón, putón, verbenero, putón. Recorrí toda España y hasta el extranjero. Voy a petarlo en algo de comedia, o canto, o baile, o salto de pértiga. Decido entrar en Drag Race porque no tengo miedo a quedar en ridículo. Es mi modo de vida, realmente. Y yo tengo que ser la primera superestrella drag española porque tengo pasión, porque soy cómica y porque me lo merezco ya. Hombre, por favor. Soy Sagitaria, tengo 22 años y vengo de Barcelona. Mi nombre de drag está inspirado en la ganadora de la 10ª temporada de RuPaul's Drag Race, Aquaria, pero yo realmente soy Cáncer. Sagitaria es un poquito, bueno, es un poquito sexy, juguetona. A mí el drag me ha aportado seguridad, me ha enseñado que mi cuerpo puede ser bonito aunque no sea lo más masculino del mundo. Así que lo mejor del drag es, bueno, cuando te pones el traje y dices, oh, estoy maravillosa, vaya pibonazo, ¿no? Y te empiezas a excitar tú solita. Sagitaria es cambiante, especial, única. Soy ecléctica. Mírame, soy un hombre con peluca. Sagitaria también es competitiva, obviamente, y aquí ha venido a ganar, como es obvio. A lo mejor ser joven hace que el resto de drags te piensen que a lo mejor soy una foto de Instagram, que a lo mejor no tengo talento, pero tienen razón, no tengo talento. Mi punto fuerte obviamente es el baile. Soy una bomba en el escenario, una bomba en la pasarela. Puedo ir un día súper desnuda y a lo mejor otro día, pues mira, pues vengo de novia. Tienes que ir incómoda, el drag es incómodo, así que donde esté un buen corsé, que se quite el resto. Yo vengo a sorprender, yo vengo a que España se quede con mi cara grabada en su retina. Descubridme. Hola, soy Di Macarena, llevo 29 años habitando este cuerpo mortal y vengo desde Jerez de la Frontera, aunque en realidad soy de San Fernando, Cádiz, igual que Camarón de la Isla, Niña Pastori, Abraham Mateo y Alex Odoyerti, en ese orden. Macarena. Bueno, yo me llamo Di Macarena porque Di Macarena es el baile de la Macarena, pero en inglés, y todo esto no es porque yo sea una pedante y una pesada, sino porque empecé mi carrera en Inglaterra y como tengo un acento un poco ambiguo, los ingleses no pillaban que yo era española. Así que decidí ponerme de Macarena para que fuera bastante obvio, aunque después no lo sé, no lo pillaron. Mi estilo drag es como si cogieras una Barbie, unas tetas de plástico y un Teletubby y lo metieras en una lavadora y lo mezclaras todo y de sacarlo salgo yo. Soy como un arcoíris que sale del culo de una musculoca. Yo he sido limpiadora, he sido de mantenimiento, he sido logística, he sido recepcionista. Tengo más trabajo que la Barbie. Yo siempre estoy dispuesta a pegarme una risa y a trabajar. La que vale, vale, cariño. Soy muy de Sara Montiel, soy muy de Britney porque soy una marica básica dentro de mí. Y me inspira muchísimo toda esa gente que cuando se levanta por la mañana hace lo que le sale del coño. Yo a Drag Race he venido a reírme, a pasármelo bien, a cortarle al cuello a alguna hija de puta que me hable malamente y a robar todas las cosas que pueda. Lo que más me asusta de Drag Race es que me graben en los confesionales sin barba porque me vais a ver todo el mundo la papada. No, es broma.